Les hago llegar un cordial saludo a la distancia, esperando que siempre estén muy bien. En esta oportunidad vamos a trabajar el tema titulado Tipos de textos orales. Dentro de estos tipos vamos a ver la exposición y la argumentación. Primero definamos qué son los textos orales. Estos textos son aquellos producidos en un entorno hablado. Retengamos esta idea, por favor. Estos textos siempre se van a manejar o se van a mover en un entorno hablado. Constituyen la base de la comunicación humana. También estos textos, llamados orales, emplean, obviamente, la oralidad para intercambiar ideas con familiares, amigos, compañeros, colegas e incluso con extraños. Los textos orales son esenciales para el desarrollo de la interacción humana y casi siempre se producen de forma espontánea. Entonces, si ustedes observan la pantalla, tenemos aquí ideas resaltadas. Los textos orales se mueven en un entorno hablado, permiten la comunicación humana, parten de la oralidad y además permiten también la interacción humana. Es importante entonces en nuestra vida trabajar, conocer, aplicar estos textos orales. Ahora veamos cuáles son estos textos orales. Tipos de textos orales. Número 1, la exposición. Y número 2, la argumentación. Quiero hacer aquí una aclaración. Existen varias clasificaciones de los textos orales. Sin embargo, todas las clasificaciones que se puedan hacer siempre van a recurrir o a la exposición o a la argumentación. Por ejemplo, un debate es un tipo de texto oral. Sin embargo, en un debate lo que se hace es una exposición de algo y a la vez una argumentación porque se defiende una idea. Entonces, cualquier otra clasificación de textos orales que exista, siempre todas esas clasificaciones van a partir o de la exposición o de la argumentación. Por eso en este curso vamos a ver solamente estas dos clasificaciones. Por un lado, la exposición y por otro lado, la argumentación. Veamos entonces la primera clasificación de los textos orales y se trata de la exposición. La exposición se trata de una modalidad discursiva que ofrece información sobre un determinado tema de forma objetiva, es decir, científica. Agarremos la idea que aparece resaltada con color rojo. Toda exposición siempre nos va a permitir brindar, ofrecer una información. Esta información debe ser verificable, comprobable en términos científicos, es decir, de forma objetiva. Por otra parte, la función lingüística predominante en una exposición es la referencial, porque enseña o informa sobre un tema. Agarremos esta segunda idea. Toda exposición o siempre que utilicemos la exposición nos va a permitir enseñar algo o enseñar un tema o informar sobre algo. Entonces, la exposición siempre nos va a permitir estas dos cosas, o enseñar o informar. También una exposición puede presentarse de forma oral o de forma escrita, pero en ambos casos el lenguaje que se utiliza es el lenguaje formal. Recordemos que una exposición nos va a permitir brindar datos, ofrecer información. Además, esa información debe ser comprobable, verificable en términos científicos. Por lo tanto, cuando realicemos una exposición, siempre debemos manejar un lenguaje formal. No podemos recurrir al lenguaje informal porque estaríamos saliendo de la forma objetiva que tiene la exposición. Continuemos trabajando la exposición y es momento de ver los tipos de exposición o las clases de exposición. Nuestra primera clasificación o clase es la exposición divulgativa.
Este tipo de exposición lo que hace es informar sobre temas de interés general a un público no especializado. Es decir, que no es necesario conocer sobre el tema abordado. Por ejemplo, las charlas, las conferencias, los libros de textos, los artículos de revistas van a recurrir siempre a la exposición de tipo divulgativa. En pocas palabras, este tipo de exposición llamada divulgativa no requiere que el público que nos va a escuchar, no necesita ese público conocer sobre el tema que estamos hablando o el tema que estamos abordando, porque este tipo de exposición es sencilla de comprender, sencilla de entender. No necesitamos ser especialistas para atender o escuchar este tipo de exposición. Por esa razón se conoce como divulgativa. Aquí les tengo un ejemplo. Y el ejemplo dice así: las estrellas son enormes bolas de gas que emiten calor y luz. Se originan cuando las partículas y los gases del universo se concentran y se unen por el efecto de la gravedad en las nebulosas. Allí, las estrellas se encienden y, luego de millones de años, se agrupan en conjuntos denominados cúmulos estelares. En este texto, que es una exposición porque nos está brindando una información acerca de las estrellas, podemos evidenciar que maneja un lenguaje formal y que además es una información que sí podemos entender, que sí podemos leer y entender sin ningún problema. No necesitamos recurrir a un diccionario, no necesitamos recurrir a un especialista que nos explique qué es una estrella, porque con toda la definición que nos hacen en este texto de lo que son las estrellas, podemos comprender fácilmente la idea, el concepto que nos quieren transmitir a través de este texto expositivo. Entonces, una exposición divulgativa es eso. No requiere, no necesita que el público que escucha o que lee una exposición de este tipo, no necesita que este público conozca sobre el tema abordado, porque este público puede comprender o entender el concepto de manera fácil de aquello que se está explicando, exponiendo, informando. De eso se trata la exposición divulgativa. Por otro lado, tenemos el segundo tipo de exposición y se trata de la exposición especializada. Este tipo de exposición lo que hace es informar sobre temas específicos y se dirigen a un receptor o a un público también específico que debe tener conocimientos sobre el tema que se está explicando o se está informando o se está abordando. Por ejemplo, los textos científicos, las conferencias especializadas, las tesis y otros textos requieren utilizar la exposición especializada. Entonces, en pocas palabras, este tipo de exposición está dirigida a un público mucho más pequeño, reducido, y este público además debe tener conocimientos previos, debe tener una especialización en conocimientos de ese tema que está escuchando o de ese tema que se está abordando en la exposición. Aquí tengo un ejemplo para que quede mucho más clara esta explicación. Y el ejemplo dice lo siguiente: cuando se realiza la hidrólisis completa de los ácidos nucleicos, se obtienen tres tipos de componentes principales: azúcar, en concreto una pentosa, bases nitrogenadas, púricas y pirimidínicas, y ácido fosfórico. El azúcar, en el caso de los ácidos desoxirribonucleicos, o sea, ADN, es la 2-desoxiderribosa, y en el caso de los ácidos ribonucleicos, es decir, ARN, es la D-ribosa. Si ustedes prestan atención a todo este texto, la misma lectura que se hace de este texto expositivo es un poquito más complicada. ¿Por qué? Porque usa terminología mucho más específica, científica, y pues que pertenecen a una área específica.
Y se requiere que ese público que va a escuchar esta exposición o va a leer esta exposición, ese público sí o sí debe tener conocimientos acerca de lo que se está hablando, conocimientos previos. Debe ser un público especializado en el tema para poder entender lo que se está transmitiendo como información. Si ustedes prestan atención al texto, vamos a encontrarnos muchas palabras, muchos términos que parecen desconocidos para una gran cantidad de personas. Son desconocidos, vamos a necesitar un diccionario para entender, vamos a necesitar a alguien que nos explique qué significa uno u otro término para poder comprender por completo la información que nos quiere transmitir este texto. Entonces, una exposición de tipo especializada pues requiere que su público, ese público que va a leer o va a escuchar este tipo de textos, debe tener esos conocimientos previos, debe pertenecer a un área o debe pertenecer al área del cual se está tratando o abordando en ese tema. Entonces, eso requiere una exposición especializada. Continuemos ahora con las partes de la exposición. Ya hemos visto los tipos de exposición que existen y también hemos definido qué es la exposición. Vale la pena aquí aclarar que ustedes como estudiantes siempre están exponiendo en el aula, en el curso, siempre están trabajando exposiciones. Y lo que hacen simplemente cuando ustedes exponen es brindar una información. Y esa información siempre es real, siempre es verificable, es comprobable, manejan términos científicos. Al final, en lo que caen siempre es brindar una información. De eso se trata una exposición y pues toda exposición tiene partes, tiene una estructura, así como cuando ustedes exponen en frente de sus compañeros, siguen una línea de partes de la exposición, aquí vamos a poder verificar si lo hacemos bien o no. Veamos, la primera parte de la exposición es la introducción. Aquí se presenta el tema que se abordará ante el público. Lo que hacemos en esta parte es simplemente decir el tema del cual vamos a tratar hoy es la célula, ¿no? Presentar el tema, explicar el tema sencillito en una oración sencilla, una oración breve, una oración simple, una oración compuesta, para que el público entienda de qué vamos a hablar en nuestra exposición. La segunda parte es el desarrollo. Aquí se exponen ordenadamente los datos, las ideas, la información que vamos a compartir acerca del tema se hace presente en el desarrollo. Como expliqué al inicio, la introducción era simplemente presentar el tema. Por ejemplo, hoy vamos a hablar de la célula. Entonces, en el desarrollo lo que haremos es desarrollar precisamente, valga la redundancia, el tema de la célula y definiremos qué es la célula, hablaremos de los tipos de células que existen, luego hablaremos de la célula, las características o los componentes de la célula animal, por otro lado las características y los componentes de la célula vegetal y así podemos seguir desarrollando todo lo que necesitamos que las personas que nos están escuchando conozcan como información, porque recuerden que la exposición es brindar una información a un público. Y como tercera parte tenemos la conclusión. Aquí lo que se hace es un resumen general de todo el tema abordado. Es como una recapitulación para que quede en la mente o en la memoria del que nos escucha o de ese público que nos atiende el tema, ¿no? Y quede mejor comprendido, mejor analizado lo que se les está explicando. Entonces la conclusión suele ser breve, se hace un breve resumen de todo lo que se ha expuesto para que quede totalmente comprendido el tema del cual se está hablando. Entonces, en una exposición no es tan complicado anotar las partes de esta. Simplemente necesitamos una introducción donde se presenta el tema, el desarrollo donde se exponen todos los datos, toda la información sobre el tema tratado y finalmente la conclusión en la cual se hace un breve resumen. Ahora es momento de ver la segunda clasificación de los textos orales y se trata de la argumentación. ¿Y qué es la argumentación o qué permite la argumentación? Se emplea la argumentación para demostrar un hecho o defender una opinión o idea a través de pruebas, de argumentos
y razonamientos. Agarremos por favor la idea que está resaltada con rojo. La argumentación siempre vamos a usarla, vamos a manejarla, vamos a trabajar la argumentación para demostrar un hecho, para defender una idea o una opinión. Cuando defendemos nuestras ideas, nuestras opiniones, nuestra forma de pensar, estamos usando la argumentación. También en la argumentación, lo que el emisor, es decir, la persona que defiende su idea, defiende su opinión o demuestra un hecho, busca, pretende convencer al que escucha, al público, al receptor, de que debe sumarse o estar de acuerdo con la opinión expuesta. Entonces, ¿qué es la argumentación? La argumentación es simplemente demostrar un hecho o defender una opinión o una idea, buscando siempre convencer a ese público de lo que estoy diciendo o argumentando. Es tiempo de ver las partes de la argumentación, ya sea que la argumentación se presente de forma oral o de forma escrita, debe seguir un esquema, debe seguir algunas partes. La primera parte es la introducción. Aquí se plantea el tema, es decir, se presenta el tema del cual vamos a argumentar, vamos a hablar, vamos a tratar. Nuestra segunda parte es la tesis. La tesis es la idea principal sobre la cual giran todos los argumentos. Esa tesis podemos presentarla al inicio dentro de la introducción o podemos llevarla al final dentro de la conclusión. La tesis puede aparecer en cualquiera de estos dos lugares y no se olviden que siempre va a ser la idea central, la idea principal sobre la cual vamos a argumentar el resto del texto o la explicación que vayamos a hacer. La tercera parte es el desarrollo o cuerpo argumentativo. ¿Qué es esto? Aquí vamos a trabajar los argumentos, las razones, las explicaciones, si ustedes quieren, con los que el emisor va a intentar convencer al destinatario, al público, a esa persona que escucha, y siempre ese desarrollo, ese cuerpo argumentativo va a responder a la pregunta ¿por qué? Entonces, la argumentación siempre debe manejar y siempre debe responder a esta pregunta clave, la pregunta ¿por qué? Es decir, si mi tesis, mi idea central es debo estudiar, debo trabajar mejor en clases. Ahora, si esa es mi idea principal, la que yo voy a defender, voy a decir el por qué. Debo decir por qué debo estudiar. Las razones, los motivos por los cuales debo estudiar, eso se convertirá en el cuerpo argumentativo, el desarrollo. Entonces, si yo voy a defender la idea de que debo estudiar, siempre va a haber una respuesta a eso y vamos a partir de la pregunta ¿por qué debo estudiar? Y cuando yo desarrolle todos esos porqués, entonces estaremos trabajando el desarrollo o cuerpo de la argumentación. Y la última parte es la conclusión. Aquí lo que hace el emisor es reafirmar o rechazar la tesis planteada. Es decir, lo que voy a hacer en la conclusión es simplemente, si en la tesis y en la introducción he presentado que el estudio es muy importante en la vida de todo ser humano y mi tesis es que debo estudiar y además he dicho por qué debo estudiar, entonces cuando llegue a la conclusión lo que voy a hacer es o reafirmar eso que he dicho, validar con un argumento mucho más poderoso pero de cierre o terminar rechazando esa idea, ¿no? Entonces, una conclusión siempre puede tener estas dos formas, o reafirmar lo que se ha planteado desde arriba, desde el inicio, o rechazar o refutar, como podemos manejar ese término también, la idea que sostiene la tesis. Entonces, las partes de una argumentación son 4. La introducción,
que plantea el tema, presenta el tema, la tesis, que simplemente es una idea principal, puede ser una idea que va a estar formulada en una oración simple o en una oración compuesta, pero que es la idea que voy a defender en toda la argumentación o en todo el texto, ya sea oral o sea escrito. El desarrollo cuerpo argumentativo, que consiste en explicar el por qué, explicar los motivos, las razones. Y la conclusión, que simplemente consiste en reafirmar o rechazar esa tesis que se planteó. No se olviden que una tesis puede aparecer al inicio dentro de la introducción o puede aparecer al final en la conclusión. En ambos lados puede aparecer una tesis sin ningún problema. Una vez que hemos visto ya las partes de la argumentación, toca ahora entender, conocer los tipos de argumentación. Existen dos tipos de argumentación. El primer tipo, la primera clase, es la argumentación lógica. Este tipo de argumentación lo que hace es defender su tesis. Recuerden que la tesis es la idea central, la idea principal que voy a defender a lo largo de mi argumentación. Ahora, para defender esta idea principal, siempre debemos apoyarnos en las leyes de la lógica. Eso es lo que busca esta argumentación llamada argumentación lógica. Para entender mejor, vamos a ilustrar esto con un ejemplo. Este es el ejemplo y dice lo siguiente: no fume. Si usted forma parte del porcentaje de personas que fuman, le tenemos malas noticias. El consumo de cigarrillo no solo es un hábito socialmente desagradable, sino que está asociado a diversas enfermedades cardiovasculares y a la aparición temprana de cáncer en las vías respiratorias y los pulmones. Nunca es muy tarde para dejar de fumar. Mientras más antes lo haga, menores serán los riesgos para usted y para sus seres queridos. Este es un texto, evidentemente escrito, ¿no? Y es un texto argumentativo. Recuerden que las partes de una argumentación deben evidenciarse siempre. Debemos tener una tesis que vamos a defender, la idea central que vamos a defender con los argumentos. En este caso se los he resaltado esa tesis con color rojo y aquí está: no fume. Ok, yo tengo la tesis, estoy partiendo de ahí: no fume. Ahora, recuerden que el cuerpo o el desarrollo argumentativo o el cuerpo argumentativo debe explicar los motivos, las razones. ¿Por qué no debe fumar? Recuerden que debe responder a la pregunta ¿por qué? Entonces yo debo dar argumentos, razones, motivos por los cuales no se debe fumar. Entonces, fíjense acá, les he marcado, les he resaltado con color verde y color negro esas ideas que se defienden o que refuerzan esa tesis, ¿ya? ¿Por qué no debe fumar? Uno, porque es un hábito desagradable, porque es un hábito desagradable. Ahí está la primera razón de por qué no debo fumar o no se debe fumar. Ese es el primer motivo, ese es el primer argumento. Segundo argumento: ¿por qué no se debe fumar o no debe fumar? ¿Por qué? La respuesta: porque provoca enfermedades cardiovasculares. Muy bien, ese es el segundo argumento, esa es la segunda razón por la cual no debo fumar. Vamos a otra idea, recuerden que estas ideas son secundarias y están reforzando a esa idea principal que se llama tesis. Nuestra tercera idea es: ¿por qué no debe fumar? Porque provoca cáncer en las vías respiratorias y los pulmones. Entonces ahí aparece nuestra tercera idea, nuestro tercer argumento, ¿ya? Nuestra tercera razón por la cual no debo fumar. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en una argumentación o cuando argumentamos algo, siempre vamos a tener una idea principal que vamos a defender. ¿Cómo vamos a defender? Obviamente con razones, con motivo, con argumentos. ¿Y a qué pregunta van a responder esos argumentos? Siempre a la pregunta ¿por qué? Entonces, cuando hacemos este tipo de textos, ya sean orales o sean escritos, estos textos argumentativos siempre van a defender una posición, una postura, una idea. ¿Ok?
Ahora, ¿por qué se llama argumentación lógica? Fíjense, porque aplica las leyes de la lógica. No fumo, no fume. ¿Por qué? Entonces, por lógica, si fumo, tengo un hábito desagradable. Puedo provocar enfermedades cardiovasculares, puedo provocar cáncer en las vías respiratorias y los pulmones. Entonces, eso viene por lógica, ¿no? Entonces, cuando apliquemos la argumentación lógica, estamos hablando de este tipo de ejemplos. Veamos ahora el segundo tipo de argumentación y se trata de la argumentación emocional. Este tipo de argumentación recurre a las emociones, por ejemplo, el miedo, la tristeza, la alegría y todas las emociones que se pueden mencionar o enumerar. ¿De quién? Obviamente las emociones del receptor para defender su tesis o su idea principal. Entonces este tipo de argumentación siempre va a tener que ver o va a relacionarse a las emociones. ¿Emociones de quién? De la persona que escucha el argumento, de las personas que escucha la argumentación. Veamos un ejemplo para ilustrar mejor esta idea. Dice, amigo votante, sabemos que estás cansado de escuchar siempre lo mismo y que al final tus expectativas se vean defraudadas. Sabemos que te han engañado en el pasado y que hoy no tienes ganas de ejercer más el voto, pero no te rindas. Eso es lo que ellos quieren. Nosotros somos esa opción diferente. El Partido Verde, el de más nueva creación del país, te necesitamos para dar los primeros pasos hacia la superación de la crisis, hacia un destino de trabajo bien recompensado y de paz social para todo el mundo. Nuestros candidatos son voces jóvenes, frescas y comprometidas con la patria, porque somos el partido del futuro. Vota Verde. Entonces, aquí fíjense, al final del texto he resaltado con color rojo la tesis. No se olviden que la tesis es la idea principal, es la idea central de una argumentación. Esa idea la voy a defender con argumentos, con razones. Entonces, recuerden que una tesis puede aparecer o al inicio dentro de la introducción o también puede ser al final dentro de la conclusión. En este caso está apareciendo al final, se está cerrando con la tesis toda la argumentación. Pero ahora no se olviden que debemos responder a la pregunta ¿por qué? ¿Por qué debo votar verde? Vamos a ver las razones. Recuerden que aquí les he resaltado con color verde y con color negro esas razones o esos argumentos que están reforzando la tesis. ¿Por qué debo votar verde? Porque son una opción diferente. Ahí está el primer argumento del por qué debo votar verde. Segundo argumento, porque si voto verde, la idea es superar la crisis, una superación de la crisis, ¿no? Entonces, es un segundo argumento. ¿Por qué debo votar verde? Porque ellos proponen un trabajo bien recompensado. Entonces, tenemos otro argumento. Otro motivo, porque ellos proponen generar la paz social. Es otro argumento. También porque los candidatos son jóvenes y son comprometidos con la nación. Entonces tenemos acá motivos, razones que van a reforzar o que están reforzando la tesis central, la tesis principal. Y no se olviden que la tesis es simplemente la idea principal que yo defiendo cuando argumento ante un público, ante una persona que me escucha, ¿no? Defiendo mi idea. Entonces, siempre vamos a tener una tesis dentro de la argumentación y esa tesis no es más que la idea central que vamos a defender. Ahora, ¿por qué este es un ejemplo de argumentación emocional? Es sencillito porque recurre a nuestras emociones. Es decir, quien lo diga, quien lo lea, quien lo hable, si quieren ustedes, siempre este texto va a estar enfocado a emocionarte, a despertar tus emociones, tu interés emocional a través de tus oídos que se activan al escuchar todas estas propuestas, ¿no? Especialmente la publicidad es la que recurre a este tipo de argumentación emocional porque busca venderte algo siempre, ¿no? Entonces, no se olviden, toda argumentación está destinada a convencerte de algo. Ese es un detalle muy importante a tomar en cuenta con la argumentación. Ya sea la argumentación lógica o la argumentación emocional, siempre van a buscar
convencernos de algo, convencer al público, convencer a esa persona que escucha de algo. Esa es la argumentación. Muy bien, hemos llegado al final de este tema. Espero realmente que la información brindada sea de mucha utilidad para ustedes. Muchas gracias por su atención.